Vamos a meternos ahora en un diagnóstico que ha sido muy duro y que ha dado a conocer hoy el Consejo Empresario Mendocino, Marcelo. Sí, convengamos, y en esto creo que vamos a coincidir todos, que desde hace muchos años el sistema económico y financiero de Argentina es realmente un caos. Hemos venido diciendo a lo largo de los últimos días, a través de un informe que hace tiempo dio a conocer aquí en Mendoza la UIM, la Unión Industrial de Mendoza, que hace por lo menos 10 años que no se crea empleo privado de calidad en nuestra provincia. Que en el país, por ejemplo, otros datos que traemos al informe, tenemos más de 160 impuestos, algunos ocultos, que el sistema de coparticipación federal de impuestos está premiando la ineficiencia. Fíjense lo que pasa con Mendoza, con Córdoba, con Santa Fe, provincias golpeadas y castigadas por el sistema de distribución de impuestos, y tenemos una administración del Estado realmente desordenada. En los años 90, por primera vez el Consejo Empresario Mendocino hizo un informe que en su momento hizo muchísimo ruido. Cuantificó la cantidad de quebrantos de tanto de empleos como de empresas que había tenido Mendoza en los últimos 25 o 30 años con el régimen de promoción industrial. Y a partir de allí, cada tanto el Consejo Empresario Mendocino comenzó a hacer un estudio un poco más sesudo y preciso de la situación financiera y económica de Mendoza. Y esto que decía Fernando se conoció hoy, el informe sobre finanzas provinciales al 2019, que te lo vamos a resumir en unas pocas placas y unos datos que son los datos duros que ya tenemos en pantalla ahí atrás, Aquí. que tienen que ver con el nuevo informe, el nuevo informe del CEM, la pandemia, porque tiene que ver también con la pandemia y el lastre de muchos años, como te decía. 10 años en Mendoza con déficit operativo. Esto significa que hemos gastado mucho más en promedio de lo que le ha ingresado al Estado. Hay un 40% más de peso del Estado sobre la economía. Fíjate vos, en el 2010, el 17% del Producto Bruto Geográfico era el peso que tenía el Estado sobre la economía, sobre la generación de empleo. Es decir, sobre el todo lo que producía la provincia de Mendoza, el Estado con empleados, con la se quedaba con el generación, 17%. generaba el 17 de ese 100. Y hoy estamos en el 24 casi, por eso tenemos un 40% más de peso del Estado que está oprimiendo a la economía. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado más grande y un sector productivo más chico. Ya lo vamos a ver en la otra placa. Esto tiene que ver con un crecimiento del empleo público y con el achique también del sector privado. Más empleo público sobre la tasa de población. Es decir, mientras creció la población en los últimos 10 años, el empleo público creció más en proporción que la tasa de crecimiento de la población. El 18% en 10 años. Pasamos de 92.000 empleos públicos que teníamos hace 10 años a 109.000 que tenemos en esta oportunidad. Hay que decir también, y lo señala el informe del CEM, que en el 2016 se contrajo un 3,5% la planta de personal, pero fue prácticamente una isla o un oasis en medio del desierto. Mayor presión impositiva, un 38% del Producto Bruto Geográfico, teníamos en un 3,8% del Producto Bruto Geográfico del impacto de los impuestos, teníamos en el 2010, y la presión impositiva pasó este año al 7,9%, de acuerdo con este informe. Y tenemos más gasto de personal. Pasamos del 45% en el 2010 al 57% en el 2019, y acá tuvo mucho que ver la cláusula gatillo, que fue prácticamente una mochila de plomo que se instaló el propio Estado allá por el 2018, 2019. En la administración Cornejo. En la administración de Cornejo, que se había negado a darle esta posibilidad a los trabajadores públicos. Sin embargo, la crisis hizo que se implementara la cláusula gatillo, que la suspendió el propio Suárez cuando ingresó al Estado. Y vamos al último. ¿Cuáles son las propuestas? Una agenda económica nueva que tenga que ver con la producción, con el empleo privado y el desarrollo, dice el Consejo Empresario Mendocino, lo está pidiendo prácticamente con desesperación, y diversificar la matriz productiva. Hemos venido hablando mucho de la diversificación de la matriz productiva. Se habla de Malargüe, y no solo vinculado con el potencial minero, sino también se habla de las industrias del conocimiento, que es lo que está faltando
y mucho para no solo crear empleo de calidad, sino también generar riqueza, que es lo que nos falta. Federico Pagano, en 1 minuto 10 segundos, es el titular del Consejo Empresario Mendocino. Resumen todos estos números que nosotros le hemos mostrado esta noche. La pandemia justamente lo que ha hecho es agravarse mucho esta situación. Pero evidentemente tenemos que aprovechar esta situación y replantearnos qué tipo de provincia queremos, qué tipo de Estado queremos y qué sector privado queremos. Los privados son los reales generadores de riqueza en la economía, son los que tienen que generar empleo, son los que necesitan generar empleo y traer ese empleo que sobra hoy en el Estado. Sobra no porque no cumplan funciones importantes, sino porque este sector privado no está en condiciones de sostener este nivel de Estado. Lo que está pasando es que el sector privado no está en condiciones, el sector privado no está creciendo, el sector privado no está generando empleo. Y es más, se ha dado la dicotomía donde el empleo público es mejor remunerado en muchos casos que el sector privado, que el empleo privado, con lo cual no podemos traer talento hacia el sector privado porque lamentablemente el Estado está pagando mejores remuneraciones que el privado, presiones tributarias altísimas, cambio de regla en forma permanente. Necesitamos que los privados, de todos los tamaños nuevamente, principalmente los pequeños y medianos, tienen que hacerse oír, tienen que hacerse respetar, son realmente héroes y son los que probablemente puedan llevarse adelante a la Argentina y sacarla de esta situación tan dramática en la que estamos.